A lo largo de la historia hay innumerables casos de coches que fueron los causantes de misteriosos accidentes y de muertes un tanto confusas e inexplicables. Fascinantes historias que incluso en la actualidad no han podido ser explicadas. Comencemos el viaje con verdaderos vehículos malditos. James Dean, el actor de cine estadounidense, se convirtió en un ícono cultural gracias a películas como Rebelde sin causa, Al este del Edén y Gigante. Su muerte prematura en un misterioso accidente se convirtió en toda una maldición. Para Dean, su Porsche 550 Spyder lo era absolutamente todo, personalizado por George Barris, el diseñador del Batimóvil de los años 60. El coche fue apodado Little Bastard, que significa pequeño bastardo. Pero todo cambiaría el 23 de septiembre de 1955, cuando Dean preguntó a su amigo y actor Alec Guinness que probará su flamante coche. Mientras observaba el coche, Guinness afirmó sentir un mal presentimiento y le advirtió a Dean que si lo conducía, moriría. El 30 de septiembre, Dean quería participar con su Porsche 550 Spyder en una carrera de coches deportivos en Salinas, California. En un principio, el vehículo iba a ser transportado en un remolque, pero en el último momento, Dean decidió que necesitaba familiarizarse con el Porsche, y él mismo lo condujo con el mecánico Rolf Wüthrich de copiloto. Después de haber sido multado por exceso de velocidad, Dean conducía hacia el oeste, por lo que ahora es la ruta estatal 46, cerca de Cholam, California, cuando un vehículo de la marca Ford, que venía en sentido contrario, intentó girar, impactando casi de frente con el Porsche de Dean. Cuando llegaron las autoridades, se encontraron un escenario aterrador, con Wüthrich, que había salido despedido del vehículo, sufriendo de una fractura de mandíbula y otras lesiones. James Dean fue el que se llevó la peor parte, ya que murió a su llegada al hospital el 30 de septiembre de 1955. Wüthrich sobrevivió a varios intentos de suicidio y murió en un accidente de tráfico en Alemania. Pero el verdadero motivo de la maldición tuvo lugar justo después del accidente. El diseñador de automóviles, George Barris, compró los restos del vehículo por tan solo $2.500. A la entrega, el Porsche de Dean se soltó de los enganches del remolque, rompiendo las piernas a un mecánico. Un médico de Beverly Hills compró el motor del Little Bastard y lo mandó a colocar en su Porsche. La primera vez que cogió el coche, después del cambio de motor, el vehículo perdió el control y se estrelló contra un árbol, matando al médico al instante. Otro médico, William Eschritt, compró la transmisión del Porsche de Dean. Mientras conducía su vehículo, se salió en una curva, el coche volcó y el médico acabó herido de gravedad. George Barris vendió 2 neumáticos del Porsche a 2 personas anónimas que más tarde tuvieron un grave accidente. Los neumáticos explotaron simultáneamente, haciendo que el coche se saliera de la carretera. 2 ladrones resultaron heridos mientras intentaban robar partes del Little Bastard. George Barris decidió ocultar el vehículo por seguridad, pero la maldición parecía estar presente en el Porsche de Dean. En 1959 se produjo un incendio inexplicable en un garaje de Fresno, justo donde se había guardado el Porsche. En ese año, las autoridades decidieron mostrar a las escuelas secundarias locales los peligros de conducir a gran velocidad con los restos del Porsche de Dean. El Little Bastard se encontraba en una escuela de Sacramento cuando se soltó de las protecciones, rompiéndole la cadera a un adolescente, y de camino a Salinas, el camión que llevaba el coche de Dean perdió el control, impactando contra un vehículo y aplastando al conductor con el Porsche, matándolo al instante. Pero la maldición no acaba aquí, y en el aniversario de la muerte de James Dean, el coche estaba expuesto con una gran cantidad de sujeciones de seguridad. Pero como si hubiesen sido cortadas por una fuerza invisible, el Porsche se soltó y se estrelló contra un chico de 15 años, aplastándole ambas piernas. George Barris, cansado de tanta desgracia, decidió guardar para siempre el Little Bastard en California.
El Porsche de Dean fue colocado en un vagón de carga en Florida y la puerta fue sellada para evitar cualquier robo. Cuando el tren llegó a Los Ángeles, el sello estaba intacto, pero el Little Bastard no estaba. Cuando hablamos de coches malditos, no podemos olvidarnos de Graf y Steve. Los orígenes de la empresa Graf y Steve era el negocio de las bicicletas, pero en 1914 decidieron construir automóviles de lujo para una prestigiosa clientela. Entre los personajes famosos que compraron un Graf y Steve estaban los miembros de la corte imperial austriaca. El 29 de junio de 1914, el heredero del trono austrohúngaro, Francisco Fernando, decidió visitar la ciudad bosnia de Sarajevo. Eran momentos muy complicados en el mundo y el gran imperio austrohúngaro había tipo de personas anarquistas, nacionalistas serbios, etc. Pero incluso así, el archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía Chotek visitaron la ciudad en sus lujosos coches Graf y Steve. A medida que el Graf y Steve avanzaba, Gavrilo Princip, un estudiante anarquista, realizó varios disparos. Francisco Fernando y su esposa Sofía murieron en el acto, pero el Graf y Steve quedó indemne al ataque. Con este evento empezó un conflicto que pronto sería conocido como la Gran Guerra y que es conocido como la Primera Guerra Mundial. Pero aparte de ser el comienzo de una guerra que dejó millones de muertos, también fue el inicio de una maldición, ya que todos los que poseían el coche de Francisco Fernando acababan muertos o resultaban gravemente heridos. En los siguientes 12 años, el automóvil de Franz Ferdinand participó en 6 accidentes y se cobró la vida de 13 personas. El general austriaco Oskar Potiorek, que compró el Graf y Steve, comenzó a tener problemas mentales y murió al poco tiempo en un manicomio. Un capitán del ejército austriaco murió en un accidente 9 días después de la compra del coche maldito. El gobernador de Yugoslavia también compró el automóvil de Francisco Fernando. Durante el tiempo que fue dueño del Graf y Steve, tuvo 4 accidentes y perdió su brazo en uno de ellos. Su amigo, un reconocido médico que no creía que el coche pudiese estar maldito, lo compró y 6 meses más tarde el coche volcó y murió aplastado. El siguiente propietario fue un comerciante de diamantes, quien al poco tiempo de poseer el auto se suicidó. Después, un piloto de carrera suizo se estrelló contra un muro, muriendo en el acto. Un granjero serbio que remolcó el Graf y Steve con su carro murió aplastado por el automóvil. Tiber Hirschfeld, el último propietario del Graf y Steve maldito, también fue víctima del vehículo. Mientras Hirschfeld se dirigía a una boda con 5 amigos, el coche maldito misteriosamente se salió de la carretera. Tiber murió en el accidente junto con 4 de sus pasajeros. Todo esto sucedió en Rumania en 1926. La máquina maldita terminó en el Museo de Historia del Arte de Viena, donde todavía puede verse. Sin embargo, nadie se atreve a tocar ni a conducir el Graf y Steve. Yo soy Frank Batista. Por favor, muéstrale al artista de este canal un poco de amor. Suscríbete a nuestro canal y sígueme en Facebook y Google+, porque usted no querrá perderse lo que viene.